Seguidoras, seguidores de Forum, estamos aquí un día más, estamos aquí vivos. Vivos porque, entre otras cosas, vemos que respiramos. Una discusión, un planteamiento que preocupa mucho, las emisiones de CO2, la capa de ozono, lo que respiramos. Pero nos preguntamos, ¿de qué respira la Tierra para darnos de respirar a nosotros? Acaba de finalizar el Año Internacional dedicado a los bosques, con una exposición que todavía podemos ver en Torre Madariaga, en Busturia, que se llama Bosques Vivos. De eso ha venido a hablarnos nuestro invitado de hoy. Amador Prieto, miembro de la Fundación Lurgaya, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de estar aquí en Forum. Tema de gran debate, los pulmones del planeta, que son los bosques, pero en realidad en esta sociedad en la que estamos tan disociada todavía con la naturaleza, ¿tenemos claro qué son los bosques? Bueno, en principio existen algunas definiciones oficiales, o la gente considera bosques cuando hay árboles, ¿no? Y realmente lo que hay que diferenciar es lo que es un bosque de lo que podría ser un cultivo forestal, por ejemplo. No siempre que hay árboles existen los bosques. Los bosques, en teoría, desde el punto de vista naturalístico, serían aquellos ecosistemas naturales en los que la especie dominante o las especies dominantes serían árboles. Pero, como he dicho antes, no siempre que hay árboles tenemos bosques. Un ejemplo bonito podría ser aquellos parques grandes que tengamos con muchos árboles, nadie los considera un bosque. O, por ejemplo, si nos vamos hacia Andalucía, todos esos cultivos que tenemos de olivo tampoco son considerados bosques. Y aquí igual el tema de que los cultivos forestales que tenemos no son tan cuidados como los olivares ha dado lugar a confusión. Y mucha gente mete dentro del concepto bosque los eucaliptales o los pinares de pino insignes que tenemos por todo el territorio. Hablaremos de ese tema. No obstante, tenemos una exposición que nos hace reflexionar, Bosques Vivos, con 35 fotografías de las maravillas que tenemos repartidas por todo el territorio vasco. Sí, realmente es una exposición que se nos ocurrió hace unos meses para unas jornadas que también hicimos sobre los bosques en el País Vasco. Aquí tenemos la fotografía de la portada del catálogo que habéis sacado. Bueno, las fotos son de otro miembro de la Fundación, de Joseba del Villar, que es un fotógrafo de la naturaleza, aparte de biólogo, que también es miembro fundador de la Fundación. Y decidimos hacer una exposición. Ahí está sacando la foto. Ahí exactamente, está. ese es Joseba, que no le gusta mucho. Esperando el momento. Público, pero sí, la verdad que hay que tener mucha paciencia para sacar estas imágenes. Y vimos, una de las cosas que tenemos claras es que con el tema de imágenes bonitas es cuando puedes conquistar a la gente, ¿no? Muchas veces gente que no puede igual, nosotros también hacemos excursiones, pues gente que no puede ir con nosotros a ver estas maravillas en directo, o algunas de estas, porque no todas se pueden ver fácilmente, que por lo menos vieran en la exposición una representación pequeña, obviamente es pequeña, de lo que es la riqueza natural que tienen nuestros bosques. Esta es una gran reflexión porque, como decíamos, vivimos en una sociedad disociada un poco de toda esta realidad todavía, ¿no? Sí, realmente poco a poco una cosa que están comentando los grandes gurús, por decirlo de una forma, de la conservación de la naturaleza, es que nos estamos como separando más de la naturaleza. Y hoy en día muchas veces se considera importante, que lo es, ¿no?, enseñar historia o la historia del arte de un determinado lugar, de un pueblo, pero no parece tan importante el conocer el paisaje que nos rodea, conocer las especies, por lo menos diferenciar las especies arbóreas o las especies más importantes o más impactantes de nuestro entorno, ¿no? Esta preciosísima exposición arranca con no podía ser de otra forma, con el hayedo de Irati. Es verdad que es la única selva virgen que queda en Europa. Bueno, ahí hay varios mitos y hay que diferenciar Irati norte de Pirineos y Irati sur de Pirineos. La zona navarra está siendo explotada, se explota el haya, que es una especie autóctona, por lo tanto vemos hayedos más bien jóvenes, no se podría hablar exactamente de selva virgen, son bosques explotados o semi-explotados. En Europa existen zonas... ¿Explotación controlada o incontrolada? ¿Cómo está esto? Porque aquí también habrá personas es un tema complejo, incursiones fuera de la ley, es un tema complejo porque, claro, cualquier explotación implica un impacto en el ecosistema, ¿no?, en este caso los bosques. Desde luego es una explotación mejor que por ejemplo, traer eucaliptos, que son mucho más impactantes, pero no deja de tener su impacto. Entonces, lo que sí existe poco en Europa son zonas, digamos, con baja explotación o casi nula, que se puedan considerar selvas vírgenes. De hecho, en todo el mundo, prácticamente nadie, ni siquiera la selva tropical, considera que haya zonas vírgenes 100%. Hace poco se ha descubierto una tribu en la selva amazónica, se ve que el ser humano
ha estado, digamos, esparcido o está esparcido. Casi mejor que no la hubieran descubierto. Pues para ellos igual sí, seguramente, mejor, sí, seguramente. Sí. Pero bueno, son cosas que pasan y al final vamos avanzando. Entonces nosotros, en la franja cantábrica, por ejemplo, para mí el bosque que mejor refleja cómo serían las selvas europeas estaría en Asturias, en Muniellos. Es una reserva natural muy interesante que lleva varios cientos de años intentando ser una gestión de prácticamente no uso. De hecho, restringen la entrada, no sé si me acuerdo si eran 15, 20 personas al día, una cosa así un poco... Y en el País Vasco sí existen pequeños puntos, pequeñas localidades donde mantienen o empieza a haber ese tipo de naturaleza, pero... Volviendo al catálogo, a la exposición, a esa reflexión que hacemos a través de estas maravillas que aparecen en estas fotografías, las hayas del Gorbea. ¿Qué es el Gorbea para los vascos? Porque es mucho más que un bosque y además milenario. Bueno, Gorbea es un parque natural ya casi de los primeros. Yo creo que Gorbea tiene es un emblema muy fuerte para el montañero vasco. Los vascos tienen bastante afición a subir al monte y la Cruz de Gorbea es uno de los sitios en los que más gente sube. Y luego en Gorbea se conservan aún ciertas zonas en las que se puede ver ese antiguo uso del bosque. Es un santuario también del hombre primitivo, un poco. Sí, exactamente. También es un reflejo de que desde hace muchos años estamos aquí explotando el medio, porque realmente todos los monumentos megalíticos y todo lo que hay por las cumbres del Gorbea reflejan que hay un uso de esas zonas muy antiguo. Algunos autores suponen que incluso el bosque llegaría hasta la cumbre del Gorbea. Es un poco complicado ahora de determinar si es así o no. Y también se refleja mucho ese uso antiguo humano en los hayedos que hay, que se ve que no son hayedos naturales 100%. Está la famosa haya trasmocha, la famosa explotación del bosque en el que se mantenían los árboles, cortándole solo las ramas para intentar hacer esos árboles muy anchos que no crecieran mucho en altura para poder llegar fácil, bueno, fácil entre comillas, ¿no? Pero de una forma más sencilla para poder hacer el carboneo o el uso de la leña. Sí, porque además con este tipo de árbol muchas generaciones de muchas personas han transformado esta madera en sustituida en carbón vegetal y sí. Eso ha sido importante para la economía de muchas familias. Sí, indudablemente era un uso antiguo del bosque que, bueno, que además ahora nos da un tema cultural muy, muy interesante. Y encima, ese mantenimiento de esas hayas o de esos árboles trasmochos, que no solo son hayas, en otros sitios son otras especies, ha permitido que se mantengan ciertos árboles viejos hasta nuestros tiempos, porque uno de los problemas que tenemos en Euskadi sobre todo es la falta de árboles viejos. Vamos hasta Belagua, atravesando las provincias vascas, llegamos allí y a la importancia que tiene el agua en estos bosques de Belagua. Claro, los bosques no se desarrollan así como así en cualquier sitio, sino que en función sobre todo de factores climáticos tenemos diferentes tipos de bosques. Entonces en Belagua las condiciones de humedad, cualquiera que vaya ahí a pasear va a ver que va a tener muchos días con niebla, que hay muchísimo agua. Ahí tenemos la niebla. Efectivamente, la niebla es un factor mágica. Muy importante para que puedan desarrollarse, por ejemplo, nuestros hayedos. El haya es una especie que busca mucha humedad ambiental, no busca humedad en el suelo, donde en cuanto hay suelos encharcados desplazan otras especies, pero es capaz de captar muy bien el agua de las nieblas. De hecho, hay un mito que se decía antiguamente de que en los bosques llueve más que fuera de los bosques, y sí es cierto que donde hay árboles la captación de agua es mucho mayor que donde no están los árboles. Y las hayas son unos especialistas en captar la humedad de las nieblas. En esta impresionante exposición, este recopilatorio de fotos emocionantes, bueno, pues encontramos también animales, especies, toda la riqueza que supone cada lugar. Animales pues desde reptiles, desde no sé, insectos, y luego ya no digamos los que no son animales, que son especies vivas como la flora, todo esto, ¿no? Sí. ¿Qué destacarías? Ahí tenemos una salamandra. Una salamandra. Sí, un anfibio. Típico Qué cosa más bosques. bonita, Sí, la verdad que es bastante bonita y ha sido bastante maltratada a lo largo del tiempo porque es un poco... Se ha asociado siempre a venenos y eso es un poco tóxica a la piel, pero no nos hace nada, vamos, no es ningún peligro. De hecho, esos colores son precisamente para avisar de los peligros que tenemos. También la manita muscaria, una seta bastante abundante en algunos de los bosques. Como he dicho antes, los bosques son ecosistemas, no los consideramos solo un conjunto de árboles, sino que es un ecosistema vivo, por eso es el título de bosques vivos. Y lo importante del bosque, a pesar de que, o sea, la estructura del bosque son los árboles, lo importante no son solo los árboles, sino todas las funciones, todos los ciclos biológicos que ocurren con todas las especies. Tenemos un ciervo. Tenemos en los bosques
es el ecosistema más diverso y más complejo de los terrestres que existen en el mundo. Y en Euskadi no es ajeno a eso, y nuestros ecosistemas con más especies, con más variación de procesos ecológicos y demás son los bosques. Bueno, también destacáis en la exposición ese término tan asociado a los bosques que es la magia que la tratáis en algunas fotos. Claro, sí, hay alguna foto que Joseba captó de me parece que era un roble, que bueno, es como si fuera la cara de una persona. Y realmente los bosques desde ahí lo tenemos. Ahí está exactamente. Qué emociona, ¿verdad? Porque parece es una que se foto va a que poner mucha a gente andar, nos pregunta, ¿no? y no está trucada. O sea, esa foto está ahí, no me acuerdo en qué bosque era, solo Joseba lo tendría que decir, pero se ve. Y bueno, todos hemos visto a veces cuando hemos recorrido bosques, de repente troncos que te asemejan cosas extrañas, que es verdad que si lo ves de noche, o sea, te pierdes, si lo ves de noche te puede empezar a desarrollar imaginación hacia cuentos antiguos que es bastante... Realmente los bosques no son ecosistemas, digamos, muy agradables para el ser humano. O sea, meternos... De hecho, desde antiguo el ser humano ha ido eliminando en lo posible para sus cultivos, para la ganadería del bosque, porque son medios un poco hostiles. Nosotros somos muy visuales, en un bosque tienes poca capacidad de visión para ver a los depredadores, y claro, son ambientes que a las noches con tantos ruidos, tantas sombras, nos da bastante miedo, ¿no? a la gente en general. Sí, sí, suscita muchas historias pasadas, suscita al hombre primitivo también que llevamos todos dentro, ¿no? Ese miedo natural que tenemos, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros buscamos espacios abiertos, porque tenemos una capacidad basada sobre todo en la vista, ¿no? A la hora de defendernos de los depredadores o de cazar. ¿Tenemos algún otro animal en la exposición interesante como el jabalí, una especie codiciada por los depredadores y que allí en los bosques pues desarrolla sus funciones sin meterse con nadie, ¿no? Ahí le tenemos con esa carita que tiene tan casi tan inocente, ¿no? Porque es que parece una personita, ¿eh? Realmente muchas veces hay animales a los que le hemos puesto unas etiquetas simple y llanamente porque han chocado un poco con nuestros intereses, ¿no? El jabalí es un animal que realmente, es cierto, no hace daño a nadie. Yo ya me he encontrado con varios por el monte y nunca he tenido ningún problema. Y claro, el problema es cuando entra en maizales o huertas que puede causar ciertos daños. Simplemente esos animales, pues bueno, en el bosque encuentran su tranquilidad y su forma de desarrollarse. Sí, está como tranquilito, como que se acabará de despertar o así, ¿no? Como exactamente. Bueno, menos mal que no le están viendo, ¿eh? Ahí estaría Joseba escondido para poder hacer la foto. 35 instantáneas que se supone que, claro, habréis hecho una selección tremenda después de elegir entre muchas. ¿Cuál ha sido la más compleja, la más difícil de obtener? En fin, ¿cómo habéis hecho toda esta selección? Bueno, en principio la selección ha sido sobre todo estética, la hicieron las personas de la fundación, sobre todo Joseba y también Javi, que tiene una visión más estética de estas cosas, y luego indudablemente son muchísimas más las que hay, ¿no? O sea, porque 35 no refleja más que una pequeña muestra. De hecho, o sea, en especies, solo en insectos tendríamos varios centenares, o en líquenes, o en hongos, o en plantas. Pero decirte cuál ha sido la más difícil es un poco complicado, eso tendría que decir Joseba, pero supongo que cualquier animal, sobre todo algunas aves que son bastante udizas, como el pico mediano o la rosalía alpina, ya por ejemplo, encontrarlo es bastante difícil. Este escarabajo que está ahora saliendo. Sí, sí. ¿Qué colores? Es un escarabajo además, muy bonito. Impresiona que la naturaleza tenga esos colores, ¿no? Esos azules. Sí, lo que pasa es que si te metes dentro de su mundo, en un mundo de luces y sombras, es una especie que con esos colores se protege. Se consigue camuflarse en cierta medida. Lo que es la naturaleza, que sabía. Y es uno de los animales además que nos indican la falta de ciertas estructuras dentro de esta especie. Está protegida porque tenemos poca madera muerta, poca maderas viejas, entonces es una especie que tiene ese requerimiento de que sean bosques donde haya madera muerta, árboles viejos caídos, igual que muchos insectos. Parece como una máscara africana un poco, ¿no? Bueno, podría recordar, sí. Luego hay, claro, porque al final las tribus también han copiado de la propia naturaleza para hacer sus vestimentas tribales. Al final la naturaleza es el eje de todas las generaciones, ¿no? Es la primera vestimenta del ser humano, ¿no? De alguna forma. Bueno, sí, lo que supongo que cada cultura en su sitio se habrá adaptado un poco a lo que tenían en ese momento. Ahora con el tema de la urbanización hemos roto ese vínculo, como tú antes decías, y bueno, nos hemos salido un poco ahí, pero seguimos teniendo esa... Luego recogéis alguna cosa también muy curiosa, como alguna especie como la jineta, que es un mamífero nocturno,
que parece ser que no es autóctono nuestro de Sí, Euskadi, sino que viene de otro lugar. Esto también es curioso. Existen especies que se supone, como la gineta, que igual fueron introducidas hace Ahí la tenemos. cientos de años o miles. Es un poco dudoso su origen. Entonces, realmente, cuando no existen registros escritos o demás, es muy difícil saber cuando una especie es autóctona de un sitio o ha sido introducida. La gineta, en su momento, algunos libros lo ponían en duda, otros no. Bueno, depende un poco de los autores que se lean, ¿no? No se puede recoger todas lugares, las fotografías, pero por ejemplo en Maeztu tenemos uno de los lugares más donde están los arces, parece ser más antiguos de Europa. O sea, Sí, que bueno, tenemos una riqueza importantísima. No, existe, la riqueza existe y las posibilidades además son bastante elevadas, ¿no? Tenemos zonas con arces muy interesantes, tenemos zonas con quejigos viejos. En árboles viejos, somos bastante importantes, sobre todo en la zona alavesa. La zona alavesa mantiene todavía sitios, rincones como el Parque Natural de Izqui, con unos ambientes medianamente conservados. Indudablemente, si nos comparamos con algunos sitios, como lo he dicho antes, de Munillos, a zonas de Asturias, todavía nos falta cierta edad a los árboles para llegar a esos niveles, pero mantenemos rincones que habría que darles valor y que la gente lo supiera para preservarlos. También es cierto que le damos valor a esos rincones porque son raros, cuando lo lógico es que fueran más abundantes y no tuviéramos que darles tanto valor, sino que tuviéramos muchísimos bosques viejos, tuvieran muchos árboles viejos y fuera una cosa, digamos, normal o común dentro de nuestro ambiente, ¿no? Una cosa que no hemos tratado es la riqueza floral de nuestros bosques, porque no solamente la presencia y el mantenimiento de toda esa riqueza, sino la importancia que tiene el tema de las flores también para tratamientos, para las pieles, para la alimentación en general. Bueno, en general casi todo lo... ¿Hay algo que esté en peligro, Amador? ¿Algo que esté en peligro? ¿Algo que esté en peligro, alguna especie? Sí, no, bueno, existen en el País Vasco tenemos una lista un poco extensa de varios centenares de especies amenazadas de flora, pero muchas de ellas no son de ambientes forestales. Realmente los bosques mantienen una riqueza de flora. Por ejemplo, ahora las imágenes estamos viendo de narcisos, que se ha adaptado. Las flores han tenido, las plantas del sotobosque, por decirlo de alguna forma, las que viven abajo en el suelo, se han tenido que adaptar a los ritmos del bosque, y muchas de estas plantas, cuando vamos a pasear a los bosques, que es en verano, ya han florecido. Todas estas bosques, por ejemplo, los hayedos, tenemos que buscarlos muy temprano en la primavera, o incluso todavía cuando no llega la primavera, porque florecen y desarrollan sobre todo cuando las hojas todavía no hacen esa sombra tan fuerte, ¿no?, de los árboles, y pueden competir por la luz. Pero igual la mayor riqueza dentro de los bosques está en lo que no reconocemos no reconocemos la mayoría de la gente, o no tenemos controlado: líquenes, hongos, insectos, los invertebrados del suelo, que son desconocidos para el 90% de la población. Solamente los especialistas empiezan a reconocer esa riqueza, ¿no? Yo estoy seguro de que cualquier persona paseando por un bosque, si empezara a fijarse, aunque no supiera qué especies son, pero empezara a fijarse en las cortezas, en los musgos, en los líquenes que se emiten de diferentes formas, se daría cuenta de que está paseando por un sitio con una diversidad elevada. Si solo miras los vertebrados o las plantas que vas a ver, te va a dar una sensación como, si no vas en la época adecuada o en un sitio que haya una variedad alta, como que es pobre. Pero si empiezas a fijar en esos animales y plantas o organismos como los hongos, ¿no?, escondidos, digamos, a la vista de los no expertos, empiezas a darte cuenta de la riqueza que tiene un bosque, ¿no? Y de hecho existen varias tendencias en todo el mundo a analizar o a medir, ¿no? Tenemos mucha tendencia a medir todas las cosas, no sé muy bien a veces para qué, pero intentamos medir la biodiversidad, ¿no?, de los bosques, y hay discusiones de los especialistas en aves, no sé qué, los especialistas en plantas, tales, y al final es muy difícil, sobre todo cuando, por ejemplo, en Estados Unidos y en algunos otros sitios están usando sobre todo los líquenes, que son unos grandes desconocidos, ¿no?, de la gente. De hecho, mira, ahí aparece justo ahora un líquen, el género Caladonia, y de hecho aparece una foto en nuestra selección de 35, ¿no?, porque realmente son especies poco conocidas por el público. Bueno, ahí está presente. Lo que no está presente es la otra cara de la moneda de los bosques que han desaparecido ya, que eso ya en parte no tiene arreglo, y que se sacrificaron en su día para las plantaciones, para la explotación. ¿Cómo estamos en ese punto de conservación y lo que ya se ha sacrificado para la tala? Bueno, habría que analizar ahí un poco, si nos centramos en la comunidad autónoma, es un poco diferente la situación de Álava frente a Vizcaya o Guipúzcoa, ¿no? Lo que pasa es que cada uno tiene su diferente tipo de explotación. Los bosques como tal, como los entendemos, los bosques naturales o seminaturales, estamos bastante mal,
o por decirlo medianamente mal, no voy a decir bastante mal para no ser muy negativo, porque los hemos reducido mucho en superficie, solo se conservará un 30 y algo por ciento de superficie original. Bosques como los robledales, el roble, que es el árbol por excelencia insignia, el árbol que sí, nos sí, refleja, sobre todo los vizcaínos, está prácticamente desaparecido. Robledales ha tenido una reducción del 90% de ¿Y no se puede superficie. hacer nada? Bueno, nosotros estamos haciendo cosas, otra gente también está haciendo, y nosotros es uno de los objetivos que tenemos como fundación, empezar a cambiar un poco ese camino y darle la vuelta y empezar a aumentar la superficie. Bueno, se trajo en su día a Euskal Herria el pino insigne, se trajo, corrígeme si me equivoco, de América, sí. Se trajo también el eucaliptus, que han hecho bastante daño, no voy a decir otra expresión más fuerte, que eran necesarios, no sé hasta qué punto, pero pero las tierras, parece ser, es verdad eso de que una vez que se planta este tipo de árbol ya no se puede quitar. No, no es tan cierto, pero sí es verdad que es complicado, sobre todo el eucalipto. Es muy complicado porque rebrota y hay que ir haciendo un mantenimiento. Nosotros, de hecho, es una de las cosas que hacemos, ¿no? O sea, hemos cambiado algunos eucaliptales por futuros bosques de robles o lo que venga. Entonces hay que mantener, el ir quitando los rebrotes y demás. En su momento se apostó por... Bueno, vivimos una sociedad, nosotros buscamos, el ser humano busca el rendimiento rápido y enseguida. Un bosque, realmente, por ejemplo, los europeos en algunos estudios hablan de que no es bosque hasta que los árboles, por lo menos hay bastantes árboles que tengan 400 años. Entonces, o sea, tener un bosque y esperar 400 años para que sea un bosque es un ritmo que el ser humano no lo soporta. Entonces, en las explotaciones forestales se ha buscado el rendimiento rápido, especies de crecimiento rápido, que las que tenemos nosotros aquí, el abedul o los sauces, no dan esa salida económica como en su momento dio el pino insigne o el eucalipto, ¿no? Entonces se ha buscado eso y el mayor problema que tienen estas especies no es igual el efecto que hayan tenido sobre la naturaleza en Vizcaya, porque es cierto que muchas de estas plantaciones han puesto sobre terrenos ya deforestados. El problema mayor viene esa confusión que se crea de que mucha gente vende la imagen de que tenemos muchísimos árboles, pero un porcentaje elevado son pinos y eucaliptos, y lo que hay que ver es el bosque como ecosistema en su conjunto. Bueno, solamente el año pasado la procesionaria, ese bicho que se instala en la copa de los insigne, del pino insigne, obligó a una tala en Euskadi de 8.500 hectáreas, que se dice pronto, ¿eh? O sea, al final también esto tiene un coste, ya no solamente medioambiental, ¿no? Sí, bueno, en temas económicos yo no me voy a meter. Quiero decir que al final todo esto que genera algo que no es natural y que se tiene que cuidar para que no se expanda, pues tiene también unos costes. Lo que refleja tremendos. Es que simple y llanamente los cultivos, o sea, los pinares y los eucaliptales, los pinares de pino insigne, son cultivos. O sea, tienen más semejanza con un cultivo que con un bosque, salvo que la semejanza paisajística es de árboles. Hay que tener en cuenta que mucha gente, cuando habla de los beneficios de los bosques, incluye estas formaciones, pero todos esos beneficios que hablamos muchas veces de producción de oxígeno, de retención del agua, de retención del suelo, están hechos, los estudios están hechos en bosques naturales o seminaturales. Entonces, no toda la formación arbórea mantiene esas estructuras. Un ejemplo es, solamente hay que fijarse un poco en nuestro paisaje de los eucaliptos. Los eucaliptos cada 12, 13 años, 14, 11, depende un poco de la producción, se talan a matarrasa, o sea, se deja totalmente vacío la zona de bosques y existen problemas de si coincide con lluvias, de erosión y demás. Entonces, no se puede comparar eso con un bosque donde hay árboles continuamente y que tiene 300, 400 años. O sea, la comparación es totalmente ilógica. Cuando se dan cifras, por ejemplo, en los medios de comunicación, por ejemplo, que en Navarra en el último año han crecido en hectáreas o ha crecido el número de arbolado, ¿estamos hablando de bosques o las autoridades hablan de otras cosas? Eso habría que ver exactamente qué es lo que hay detrás. Cuando se habla de que ha crecido el bosque, por ejemplo, algunos inventarios forestales lo dicen, hay que ver luego qué especies son las que dicen. Porque muchas veces lo que ha crecido es el cultivo de la superficie de cultivo de eucaliptos o de pino. En el caso de Navarra, tal y como creo que funciona su política, yo creo que sí habrá crecido el bosque, porque creo que Navarra está apostando más por las especies autóctonas, creo, tampoco lo puedo asegurar porque no tengo la política. Pero cuando se ven los inventarios, por ejemplo, la FAO, que es un organismo que hace un inventario forestal de todo el mundo, empieza a decir, aumenta la superficie de bosque. Ellos meten dentro del concepto de bosque todo, o sea, todo lo que sea árbol cultivado. Entonces, eso hay que coger las cosas con cuidado. Hace años, me acuerdo, yo hace mucho tiempo ya que no miro los inventarios forestales, trabajo en otro, o sea, me muevo en otro ángulo, pero cuando miraba un poco esas cifras, intentaba ir a esas discusiones, esos debates,
te miraba los inventarios forestales y era un poco irónico ver que te metían con que las frondosas han crecido. Y dentro de ese concepto de frondosa todo el mundo asocia al bosque caducifolio, al bosque autóctono, al robledal, no sé, y ahí está metido el roble americano, que es una especie también foránea que se ha traído para el cultivo, y está metido el eucalipto. Entonces, ese manejo de conceptos hay que tener mucho cuidado. Y cuando alguien dice tenemos muchos más árboles, es cierto que tenemos muchos más árboles, pero hay que ver si es real que tenemos muchos más bosques o no. Bueno, cada folio que usamos, cada cartón que tiramos del supermercado o que tiramos, no sé, de cualquier cosa que se compra, sale de un árbol. Vamos a mejor en el sentido de la recuperación, de la reutilización. Se están talando menos árboles. ¿Qué pasa con todas esas hectáreas que ya están preparadas para la tala? ¿Se tala menos? Esto Bueno, es un poco complejo porque ahí entra un montón de intereses, factores económicos de intereses. también que yo no, vamos, nosotros en la Fundación nos metemos. Aquí, por ejemplo, hay un problema bastante grave ahora con el tema forestal, con el tema productivo, del tema de pino y de eucalipto, pero más que porque igual se use menos, porque empieza a ser más eficaz traerse, por ejemplo, eucaliptos de plantaciones de Chile o traerse madera de otros sitios. ¿Qué talar aquí? Exactamente. Increíble. Es irónico, pero bueno, nos pasa con todo. O sea, traemos muchas cosas de otros países lejanos porque... O sea, se trae madera cuando tenemos nosotros los sitios. Árboles aquí para talarlos. Exactamente. Entonces, la venta de árboles aquí, luego el pino insigne, creo que tiene ahora también problemas en el mercado, pero esos son temas que yo no domino mucho ni me voy a meter, porque son temas económicos. Pero sí es cierto que madera necesitamos. Y la madera no es exactamente... Mucha gente lo vende como un bien renovable, sí es renovable, pero teniendo en cuenta que tiene sus procesos y que estamos interviniendo en un ecosistema aparentemente frágil como es el bosque. Entonces la explotación tendría que hacerse igual de otra forma, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que lo que no se puede vender es como sostenible en ningún sitio explotaciones de árboles que sean de otros territorios. O sea, la explotación sostenible forestal vasca tendría que basarse en sus especies. Claro. Lo mismo que los eucaliptos se podrían explotar en Australia o el pino insignia. Una importante reflexión que algunos tendrían que hacer. Sí, sí. ¿Qué pasa con el tema de los incendios? Porque es verdad que en Euskal Herria sufrimos este problema en menor medida por las temperaturas que tenemos, pero este es un problema general en todo el planeta. Sí, de hecho, cuando te empiezan a salir informes de la gente que hace informes globales de los bosques, el principal problema que ponen como para la conservación de los bosques es el tema de los incendios forestales. Lo que pasa es que aquí volvemos a lo que he dicho antes de diferenciar bosque de cultivo. Por ejemplo, cuando te hablan de que se han quemado no sé cuántas hectáreas de bosque en Galicia, están hablando de que se han quemado muchísimas hectáreas de plantaciones de eucalipto. Entonces, los daños ambientales no son lo mismo que se queme un bosque a que se queme un cultivo forestal, ¿no? Entonces, los incendios, y luego hay mucha gente que empieza, por ejemplo, Bush tuvo en su día una idea de no sé quién le vino, de aclarar los bosques para evitar ciertos incendios y demás. La solución no es tener menos bosque para que haya menos incendios, la solución es intentar buscar dónde está el problema, que muchas veces son causas humanas, o sea, los piromanos y gente con imprudencias, ¿no? Que intentar evitar eso. De todas formas, también en los bosques hay profesiones asociadas. La presencia del ser humano ha estado siempre en los bosques, con profesiones que están un poco también en desuso, como es las relacionadas con el pastoreo. Esto también supone un problema porque al final el animal que lleva el pastor también hace bien al bosque, y esto está un poco también en un momento delicado, en verdad. Bueno, lo del pastoreo también es un problema que en algunos bosques de que haya pastoreo, porque realmente cuando metemos exceso de ganado lo que estamos haciendo es evitar la regeneración del bosque. Hay que tener mucho cuidado. Pero sí es cierto que casi todas las profesiones asociadas al medio natural o al medio rural están desapareciendo por una cuestión de lo que estamos viendo también con la crisis. O sea, sí, está todo relacionado. El problema es que funcionamos, lo pedimos todo rápido y lo pedimos todo ya. Entonces, el medio rural, o sea, donde salen los alimentos, si no tienes una alta productividad, no es rentable. O sea, producir, yo me acuerdo, yo me he criado en pueblos, antes tenían vacas prácticamente todos los que tenían una casita tenían vacas, ahora solo tienen los que han podido mantenerlo, porque si no, no da dinero, son gastos. De todas formas, Amador, y vamos cerrando ya el programa, ¿cuántas películas, cuántos cuentos, Hansel y Gretel, Caperucita, El bosque animado, han tenido como escenario el bosque, y el bosque animado ese por el que todos peleamos, ¿verdad? Exactamente. Muchísimas gracias por esta interesante y reflexiva conversación. Gracias a vosotros por habernos invitado. Pues con todas estas reflexiones, con todas estas indicaciones sobre hacia dónde tenemos que mirar hacia nuestros bosques, nos despedimos hasta otro foro. Eskerrik asko, agur.